muriendo todo el régimen. Esa es una historia que yo creo que es de esas historias incógnitas de Costa Rica en general, pero en contexto, al hermano del dictador lo llaman en su casa, él sale y cuando va de camino, de hecho dicen que nadie sabe quién hizo la llamada. Como 2 cuadras de la casa, el barrio Amón. Sí, en el barrio Amón. En el barrio Amón, en el puro centro de San José, a 1 cuadra de su casa, él sale por una llamada y lo matan, lo asesinan en la calle. Se escucha solo el disparo y bueno, las historias dicen que, bueno, la versión, digamos, que quisieron vender al principio es que había sido parte de lo militar y parte de todo, pero bueno, la historia ha ido demostrando que podía ser más un conflicto sí, varias versiones. De pasional, ¿verdad? Un ajusticiamiento pasional. Decían que a él le gustaba mucho exhibirse, entonces le gustaba pasear a caballo. Entonces de pronto salía ahí a caminar a caballo en la ciudad, ¿verdad? Lo cual era riesgoso, porque ahí no era tan fácil. Hoy un ministro de seguridad... Bueno, si el presidente de la República hoy sale acompañado de unos gorilescos ahí llenos de ametralladoras que parecían capos más bien, en un país donde el presidente puede andar tranquilamente, literalmente hablando, en aquella época donde había una situación de fuerza, no era porque el presidente ni el ministro de Seguridad anduvieran sueltos. Solos. Y claro, imagínate el poder que tenía, pues claro que lo iba a aprovechar de cualquier momento y bueno, se metió con la persona equivocada. Y bueno, tras la muerte de don Joaquín Tinoco, del general, y ahí sí, ya como decíamos, ¿verdad? Ya muerto el jefe de seguridad, ¿qué podía pensar Tinoco? Y vienen por mí, vienen a matarme. La presión que había de Estados Unidos, era insostenible. La revelación de los maestros, también de los estudiantes. También Tinoco había intentado declararse general de división. Había hecho un general, es la máxima estructura, la máxima jefatura que había en el ejército, digámoslo así. Porque incluso maniobra para ser nombrado como general, eso no le resultó adecuadamente bien, y eso fue parte de ese proceso, ¿verdad? Y había establecido impuestos directos también, había mantenido la estructura de los impuestos, de la tributación directa la mantuvo, y hubo algunas cosillas por ahí que hizo en ese sentido, pero ya no le daba la gasolina para continuar. Sí, ya estaban esas guerrillas. En el movimiento popular se fueron dando resistencias importantes y que produjeron un descalabro en su gobierno que cuando fue el 13 de junio del año 19 fue cuando quemaron la información y poquito tiempo después él está abandonando el país. Ya no le queda más, han matado a su hermano. Y al final de Costa Rica. Hay un punto muy importante que ahora lo mencionó Vladimir, pero tal vez hacer énfasis en eso. Estaban las sublevaciones de las guerrillas y todo eso que habían ahí. Y tal vez yo siento que un punto muy importante que hay que ver es que todas esas revelaciones que habían en los Jorge Bolio, ¿verdad? Los hermanos Bolio y Julio Acosta y todo, también había un grupo que fue liderado por Rogelio Fernández Güell, que, al final ninguno de estos grupos logró una victoria contra el ejército, pero justo ese grupo que era pequeño, que llevaba Rogelio Fernández Güell en Buenos Aires, ¿verdad? Ahí en Punta Arenas, los logran atrapar el ejército de Costa Rica y los matan. Rogelio Fernández Güell, ahí en el libro, ¿verdad?, de los Tinoco, dicen que hasta le cortaron ahí el cuero cabelludo, se lo llevaron a Tinoco para saber que lo habían matado. Y ahí es donde se da cuenta el profesor Marcelino García Flamenco, que era salvadoreño, que estaba en una escuela ahí, él escuchó los tiros, se fue a ver y hasta lo tomaron ahí, ¿verdad?, los militares, y lo pusieron ahí porque ellos no sabían cómo escribir y lo pusieron a escribir ahí como la nota ahí de que, ¿verdad?, diciéndole a Tinoco que ya lo habían matado y todo. Y ahí, una figura importantísima, Marcelino García Flamenco, deja la escuela y se va a denunciar eso a Panamá. Y ahí es donde siento yo que la mayoría, tal vez del país y de los países alrededor, se dieron cuenta de lo que está pasando aquí en Costa Rica. Eso es muy importante.
Una de las cosas que siempre se recuerda de esta época es, bueno, que Tinoco nada tonto, él sabía la importancia que tenía la prensa y sabía la importancia que tenía la propaganda, Sí. que era un término que apenas empezaba a iniciar en esos tiempos, ¿verdad? Y explotado después por los nacionalsocialistas en Alemania. Pero era que él controlaba todo lo que se decía. Yo en algún momento en algunos estudios de publicidad me encontré con el hecho de que había una censura muy fuerte a nivel de lo que se exponía, no solo en prensa escrita, sino en la radio y tal. Y claro, me imagino que como todo buen dictador, controlaba lo que se decía y que no. Y que, no había radio todavía. Claro, y no. Hasta Y no el 26. y no había, y sí, correcto. Y no había sobre todo como... Y la gente... el miedo siempre va a intentar a llegar a un punto en que la gente va a perder el miedo, porque cuando un ser humano, pues yo siento que cuando ya pierde todo, hasta pierde el miedo, y que se puede notar claramente que aunque no hubo un golpe militar, como decimos, no hubo ningún grupo que le ganara al ejército costarricense, cayeron, pero aún así fue tanta la presión social, claro, que al final fue como un bueno. De factores que cuando la gente pierde el miedo, cuando la gente pierde derechos y pierde libertades, cuando la gente pierde digamos, parte de su economía, sus salarios, sus ingresos, la calle solo le puede producir ganancias. ¿Me explico? Entonces, igual frente a una dictadura, la represión y todo ese tipo de cosas, si la gente no reacciona, sigue siendo reprimida, brutalmente reprimida, masacrada, asesinada, torturada y todo. Y la lucha en la calle puede ser que le conduzca al reino de la libertad otra vez y a la recuperación de derechos, de libertades y de beneficios que se pierden por gobiernos autoritarios. Y al final, ¿quién nos dejó la administración de Federico Tinoco? No, Tinoco huye, ¿verdad? Huye. Tinoco sale huyendo. Claro que sale, huye y se lleva $100,000 de Costa Rica en esa época, que era una millonada. Una absoluta millonada. Y dejó, bueno, una herencia de casi 22,000 colones de aumento de deuda interna. O sea, hizo un desfalco ahí de ingresos. El país lo dejó en quiebra, siento yo, ¿verdad? Prácticamente. Jaló para Francia, París. Dice que también, bueno, en 1919, obviamente, cuando ya vio la presión, dejó la presidencia ahí para Juan Bautista, que al final ahí los Estados Unidos dicen, hombre, quíteme ese también es tinoquista. Y ahí fue donde pusieron... a Francisco Aguilar Barquero. Exacto, y ya después se vienen las elecciones y queda Julio Acosta. Eran designados. Y entran victoriosos ahí, todos estos, ¿verdad? Los que estaban con las guerrillas, Julio Acosta, Jorge Bolo y demás. Hubo celebraciones cuando cayó Tinoco. Sí, también, claro. Sí. Y sí, y de ahí queda, dice que también, bueno, va a París con millonada, pero al final queda, no sé, lo gastó todo, dice que era muy bueno para las apuestas. Imagínense gastar ese plata ahí en ese entonces en París. Bueno, me imagino que no era tan barato, pero dice, fue con la esposa y demás. Pasó todos los años ahí en París. Dicen que cuando quedó sin plata, trabajó de croupier, que es de los que reparten cartas en algún casino ahí o algo. Bueno, la esposa de él era francesa. Ah, bueno. Por eso es que, bueno, huyen allá. Y dicen que sí, al final quedó en la pobreza. Dicen que hasta vendió la máquina de escribir que tenía, que le encantaba. Hay un libro que también escribió, no sé si usted lo ha leído, don Vladimir, que escribió Federico Tinoco, y ahí que él explica la versión de los hechos. Es poco conocido el libro. Curiosamente, no ha sido reeditado en Costa Rica. Y yo pienso que no ha sido reeditado porque como que ha perdido el interés, pero es un libro que podría ser muy interesante editarlo. Claro. Sí. Y lo escribe desde allá, él da la versión de los hechos y todo, ¿verdad? ¿Cómo lo actúa así y demás. Pero de ahí al final fallece. Ese libro lo escribe allá por 1928. A él no le repatriaron el cuerpo. Aquí está, sí. Páginas de ayer se llama. Páginas de ayer, 1928. Sí. Dice que en el estilo barroco, muy de la época. Y ahí él da todas las versiones. Federico Tinoco es como una memoria. Federico Tinoco muere el 7 de septiembre en París, en 1931, a los 62 años de edad. Y por gestiones del presidente Chandy Jiménez, los restos de Federico Tinoco fueron repatriados y enterrados en el cementerio central el 7 de noviembre de 1960. Es más, tengo aquí que el Sinavi lo tiene
Está disponible, así que lo vamos a dejar el link. No puedo, pues, obviamente tal, pero voy a dejar el link para que puedan acceder. Son 147 páginas. Páginas de ayer por Federico Tinoco. Pues me imaginé que si Navi lo iba a tener, la verdad que un gran saludo. No, mire, casi nadie lo tiene. Y le puedo decir que casi ningún historiador la tiene. ¿Se lo tiene, don Vladimir? No lo tengo yo, pero es decir, lo conocí el libro por mi maestro Rafael Obregón Loría. Sí, claro. Que él sí me lo prestó en una ocasión para verlo. Qué maestro. Y yo fui asistente de él 2 años cuando estudiaba historia. Entonces hicimos una riquísima amistad y él me prestaba en ocasiones libros que también yo se los devolvía. Entre esos me prestó ese. Porque Rafael Obregón también tiene un opúsculo pequeñito, un librito, que lo escribió con un seudónimo que se llamaba Esteban. Ahorita se me olvidó el apellido, pero no era el nombre Obregón Loría, sino Esteban no sé qué. Donde él hace un análisis de la administración Tinoco de manera muy especial, donde él distingue justamente entre esos 2 periodos, el periodo golpista militar y el periodo constitucional. Y él analiza un poco el libro Páginas de ayer y eso, por eso cuando él a mí me dio su librito ese, yo le pregunté sobre eso y entonces me lo dio para leerlo. Por supuesto que sí. Claro, lo conozco el libro, pero no lo tengo físicamente. Y ¿sabe sé que está en la biblioteca, sí sé que está. Es más, sí, porque incluso, bueno, te lo voy a enseñar cuando terminemos acá para enseñarte. Porque incluso esta copia que tiene aquí el Sinavi está firmada por Margarita Obregón Loría. Es la hermana. Esa pues probablemente probablemente lo donó para que le sacaran simplemente y pues mantener el original porque creo que este tiene... Y además Clotilde Obregón fue directora de la Biblioteca Nacional, que era sobrina de Rafael Obregón, hija de Miguel Obregón. Y a las que le agradecemos por haber permitido pues que este documento esté aquí. Vamos a dejar ahí el link. Y ese fue el gobierno de los Tinoco. Hay muchas